En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Hoy en La Raya con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral MOE, y con el doctor Armando Novoa, ex consejero electoral, quien estuvo participando en algunas de las decisiones sobre las campañas presidenciales. Vamos a tratar este tema porque estamos metidos todo el país en un gran lío por cuenta de la decisión del actual Consejo Electoral de llamar a investigación y formularle cargos al propio presidente de la República a pesar de que tiene fuero. Muchísimas gracias Alejandra y Armando, perdónenme, les digo por su nombre para no estar diciendo doctor, doctora, por estar conmigo en La Raya con Cecilia Orozco. Alejandra Barrios ha sido directora de la Misión de Observación Electoral MOE por varios años. ¿Por cuántos? Cecilia, por 18 años soy directora de la Misión de Observación Electoral y pues me encanta compartir además con Armando Novoa porque hizo parte inclusive de la Junta Directiva de la Misión de Observación Electoral en los inicios, pues obviamente ya después no pudo seguir en la Junta Directiva, pero para mí es un placer compartir espacio con él. Bien, ¿qué hace la MOE? La Misión de Observación Electoral hace un acompañamiento a los procesos electorales, nos enfocamos muchísimo en Son como observadores independientes. Somos observadores independientes de los procesos electorales, promovemos la democracia y promovemos que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones y nos enfocamos muchísimo en que las reglas electorales, todas las reglas, sean comprendidas por los ciudadanos, sí, pero que además sean aplicadas por las diferentes instancias del Estado. ¿Ustedes funcionan solamente en Colombia o en la región latinoamericana y tienen conexiones globales? Nosotros tenemos conexiones globales. No, obviamente la MOE, la Misión de Observación Electoral de Colombia, es colombiana, personería jurídica colombiana, presencia en Colombia, pero en este momento tenemos, por ejemplo, la Secretaría de las organizaciones que hacen observación electoral en América Latina y hacemos parte de la mesa directiva de la red de observadores electorales, tanto nacionales como internacionales. Muy bien, doctor Armando, entonces, yo me acuerdo perfectamente de su época, estamos en un lío tremendo por cuenta del Consejo Nacional Electoral y una decisión que tomó en el sentido de investigar y formularle cargos al presidente de la República. Usted fue magistrado del Consejo Electoral, ¿en qué época? Cecilia, gracias por la invitación. Muy a gusto con mi partner Alejandra. Yo fui magistrado del Consejo Electoral periodo 2014-2018. O sea, es reciente. Sí, y pues después de ese periplo no me he desprendido del todo de los temas que me correspondió estudiar siendo magistrado del Consejo Electoral. ¿Usted es graduado en Derecho, pero es experto en Derecho Electoral? Pues mi maestría en Derecho Electoral la hice en el Consejo Nacional Electoral, aunque de tiempo atrás y desde la época de la Constituyente tuve un conocimiento en detalle de las reglas, los procedimientos, la normatividad electoral y por eso llegué al Consejo Electoral. Bueno, ahora hablamos de su experiencia que es muy particular, según recuerdo. Por ahora entonces iniciemos. Alejandra primero y Armando después. ¿En qué lío nos metió el Consejo Nacional Electoral actual, que tiene otros miembros distintos de los que usted conoció en su época de sus colegas, cuando menciona al presidente Gustavo Petro Urrego en un comunicado y en una decisión en la que está informando que investigará la campaña presidencial del pacto histórico en la cual el candidato era el actual presidente de la República? Alejandra. Pues Cecilia, yo voy a echar un pasito para atrás. Bien. A la fecha que estamos grabando este programa, nosotros no conocemos cuál es la resolución de apertura de investigación y de formulación de cargos del Consejo Nacional Electoral. Eso creo que es lo primero que hay que tener en cuenta. Solamente hay un comunicado. Tenemos un comunicado de prensa y sí quiero hacer la siguiente anotación. A mí me parece terrible no solamente notificar al presidente de la República a través de una rueda de prensa, sino que además notificarlo de una resolución que no está lista. Porque no fue que se hiciera la rueda de prensa y se procediera a hacer la notificación. Entonces yo creo que aquí Armando y yo vamos a hablar sobre supuestos. ¿Sí? Sobre lo que dicen o que podría decir
esa resolución, que creo que es lo primero hoy que hay que tener en claro para que no digan que cometimos imprecisiones, solamente que no la conocemos. Bueno, nos estamos pasando en una rueda de prensa en la que aparece el presidente, el que funge como presidente del Consejo Electoral, entonces uno supone que es así. Ahora bien, entiendo que eso es como una falla en el debido proceso, notificar a una persona a la que se le va a abrir así sea una investigación y una campaña, porque no es solamente el candidato presidente, sino además es que fuera sugerente y otras personas de la misma Exactamente, campaña. Es que empiezas una discusión pública sin siquiera saber, y mira, lo importante es saber de qué estamos hablando. Si de lo que estamos hablando es de violación de topes, porque si estuviéramos hablando de violación de topes, la ley de garantías es absolutamente clara diciendo que cualquier denuncia sobre violación de topes, solo y exclusivamente para campañas a la presidencia de la República, se puede poner 30 días después de la elección. Significa Entonces, que estaría por fuera el estaría por fuera. Entonces no puede ser de violación de topes, pero yo escucho a todos los periodistas hablando de violación de topes, entonces yo no sé si hubo una mala interpretación, pero inclusive algunos analistas hablan de violación de topes o intercambiamos términos. Pero yo leí varias veces el comunicado del Consejo Electoral y ellos mismos están hablando de violación de topes de la primera vuelta y de la segunda vuelta. En la primera alrededor de 3.600 millones y en la segunda de 1.000 y pico, o sea, en total como por encima de 5.000. Luego, entonces están fuera del tiempo para hacer esa investigación. Pues sí, entonces si tú me preguntas, yo digo, pues esta conversación ya acaba de terminar. Si es violación de topes, porque si es de violación de topes estamos fuera de tiempo, porque el objetivo de la ley de garantías es que una vez pasara el proceso electoral se hiciera la declaración de la elección, poder brindar todas las garantías y toda la seguridad para la gobernabilidad de quien fuera elegido presidente. Y eso incluye tanto el candidato a la presidencia de la República que gane como el que pierde. Entonces, ese no sería el tema. ¿Por dónde va entonces, me imagino yo, la resolución que no conocemos, que tendría que estar hablando de fuentes de financiación indebidas y de otro tipo de irregularidades? ¿Es posible? Esa sí podría ser la que tenga la resolución que saque el Consejo Nacional Electoral. Entonces, primero es de qué hablamos y por qué lo importante de la precisión de no conocemos la resolución. Y en segundo lugar, daría otro paso atrás, porque yo creo que en este embrollo no nos metió el Consejo Nacional Electoral, lo ayudó a profundizar. Yo diría que nos metió la sala de consulta del Consejo de Estado. Sala de consulta. Ahora que no sé si en eso coincidirá Armando conmigo, pero yo creo que sobre todo la sala de consulta. Si la sala de consulta hubiera dicho lo mismo de la Corte Constitucional, hoy estaríamos hablando de una competencia que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, que es investigar la financiación de las campañas, pero hubiera excluido al presidente de la República porque él iría por Congreso. Ahora, entonces, Armando, le quiero preguntar, el candidato al que el Consejo Nacional Electoral le abre investigación y le formula cargos es Gustavo Petro, el candidato, o era Gustavo Petro. El actual presidente es Gustavo Petro. ¿Se pueden separar el candidato y el presidente del fuero que cubre a cualquier presidente de la República que haya en Colombia? Yo creo que en nuestro sistema jurídico hacer esa diferenciación es una ficción imposible, porque ¿cómo usted separa la condición de candidato con la condición de presidente elegido? De tal manera que, claro, supuestamente las irregularidades que le enrostra el Consejo Nacional Electoral a Gustavo Petro se cometieron en las campañas electorales cuando aún no había sido elegido presidente de la República. Pero es que la precisión sobre los hechos y las circunstancias se identificaron mediante un supuesto acto administrativo, ya siendo ese candidato presidente de la República. Entonces, concuerdo con Alejandra en el sentido de que si el Consejo Electoral, además de muchos otros temas, encontró irregularidades en la financiación de la campaña, ha debido abrir una investigación contra la campaña, los partidos, el gerente, el contador, el revisor fiscal, pero no contra el candidato elegido presidente de la República, frente a quien lo que ha debido hacer es remitir esas piezas en forma inmediata a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Qué quiere decir para nuestras audiencias? ¿Qué quiere decir
la integralidad del fuero, que eso es un nombre que es un poco como etéreo, yo lo entendemos algunos que estamos todos los días enredándonos y haciendo toda clase de elucubraciones sobre las noticias y las informaciones y tal, pero hay otras personas que están en la calle que no entienden eso. ¿Qué es fuero integral? ¿Qué quiere decir? El fuero constitucional es un mecanismo de protección del Estado de Derecho que se personaliza en altos dignatarios del Estado y que no es un privilegio de quien ejerce el cargo, sino es un mecanismo de protección del Estado de Derecho y de sus instituciones. Esa protección se llama fuero constitucional y consiste que esos funcionarios altos dignatarios del Estado no pueden ser investigados ni sancionados ni separados de sus cargos, sino por órganos judiciales de la más alta jerarquía. La idea de la integralidad del fuero constitucional se refiere a la circunstancia de que cualquiera sea la conducta que se le enrostra al alto funcionario del Estado, tiene que ser remitida a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sobre todo en este caso, en donde adjudicar eventuales infracciones administrativas tienen unas consecuencias, por ejemplo, de carácter penal de orden inmediato, porque a partir del año 2017 la violación de los topes electorales es también un delito, cuya competencia privativa, sin duda, está en cabeza de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Cuando el Consejo Electoral decide abrir una investigación contra el candidato Gustavo Petro Urrego, está haciendo abstracción de que ese candidato es hoy presidente y está desconociendo que esa persona tiene una protección especial que deviene de la propia Constitución. Alejandra, ¿por qué pasa eso? El Consejo Nacional Electoral está compuesto, lo sabemos, por representantes y voceros prácticamente de los partidos y ellos cuidan sus propios intereses, los de los partidos. No funcionan con mente de magistrado ni de juez imparcial. Pero aún así ellos saben lo que estamos hablando nosotros, es decir, que el presidente de la República, llámese Duque, Santos o Petro, en este caso, tiene el privilegio pero es un privilegio democrático en todo caso, de que lo investigue la Comisión de Acusaciones. ¿Por qué se meten a investigar, como a controvertir la Constitución y a violarla, metiendo al candidato que es hoy presidente? Porque les dieron papaya. ¿Por qué? Eso es así de sencillo, sí. Porque entonces en la sala de consulta del Consejo de Estado normalmente uno dice, no, son las instancias del gobierno quienes pueden hacer consultas, pero ya tienen además otra función, y es que cuando hay un conflicto de competencias, que fue lo que pasó, venga, lo del presidente se lo puede ver el Consejo Nacional Electoral, la financiación de la campaña o la tiene que ver el Congreso, entonces el Consejo de Estado en su sala de consulta dice, yo resuelvo esa competencia. ¿Y cómo? ¿Pero por qué? Porque le correspondía. ¿Le consultaron o qué? No, lo puede hacer sin ningún tipo de consulta. Él ve que hay un conflicto de competencias. Me imagino que de pronto alguno puso de presente ese conflicto de competencias y dijo, ¿y qué hacemos frente al presidente de la República? Y entonces el conflicto de competencias era quiénes y quiénes. El Consejo Nacional Electoral y el Congreso en su comisión de acusaciones. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué se entiende por investigar la financiación de una campaña? Porque eso lo entendemos todos cuando estamos en proceso electoral y uno dice, no, ve, ahí está la sede de la campaña. Pero después de las elecciones se sigue una campaña, es que es una ficción, es algo que existió y ya todo el mundo está haciendo otras cosas. Uh-huh. Y entonces, aquí incluimos o no al presidente, ¿esto qué significa? Y entonces la sala cogió y dijo, y les dio la papaya. Y dijo, no, eso incluye al presidente de la República y hizo una interpretación literal del libro del artículo 199 de la Constitución colombiana que dice que por delito solamente puede ser investigado, va a la comisión de acusaciones. Entonces, por delitos penales. Investigación penal, sí. Sí, esto es administrativo. Consejo Nacional Electoral tiene entonces la posibilidad, primero, estamos de acuerdo que dijo, investigar una campaña, chuleado. Sí, claro, todo el mundo derecho. sabe que es así, desde luego. Pero ojo, en la campaña
están las personas, el tesorero, el gerente, contador, etcétera, pero es que ya el candidato presidente tiene que sacarlo porque ya tiene un foro especial y por lo tanto tiene un procedimiento especial. Pero el Consejo de Estado no dijo eso. ¿Qué dijo? El Consejo de Estado dijo que, bajo la literalidad del artículo de la Constitución, que el fuero solamente era para delitos. Y si es para delitos, entonces está señalando que tiene que ver para los delitos penales y la indignidad presidencial. Pero que lo de Pero finanzas, que una multa sí se la puede poner. claro, porque eso es administrativo, que es lo que hace el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral vio la papaya, cogió un pedazo de la papaya y dijo, pues yo aperturo investigación, entonces, porque me está autorizando el Consejo de Estado sobre el presidente de la República. Todos teníamos un acuerdo, la campaña sí, con las multas y las responsabilidades solidarias. Pero es que el fuero te rompe la solidaridad. El fuero está diciendo, este señor ya es diferente por el cargo y la dignidad que tiene. Usted ya no es igual a nosotros. Usted tiene otro camino. Y pues el Consejo Nacional Electoral entonces lo que hizo fue involucrar al presidente de la República. Eso es lo que nos tiene en este debate, que la verdad lo que más hace es un daño a la credibilidad, pero sobre todo al equilibrio institucional. Así que esperemos que en algún momento la Corte Constitucional pueda hablar y ayudar a poner las cosas en su justo lugar. Pero Armando, yo me niego a creer que el Consejo de Estado, en su sala de consulta, para ser precisos, y que el Consejo Electoral no estén enterados, sus integrantes, sus miembros, no sepan lo que estamos hablando de la integralidad del fuero, que además está ya en una sentencia de hace como 10 años. 8 años. Del 2015. ¿Usted cree que hay una intencionalidad política, como lo sugiere el propio presidente, en el sentido de que es un golpe judicial, que es una forma de enfrentarlo a él mediante sentencias, mediante fallos y todo para sacarlo del cargo? Cecilia, unos comentarios sobre el contexto. El Consejo Nacional Electoral, como se ha dicho aquí, decidió activar sus competencias de investigación contra la campaña del presidente Petro por un anónimo que llegó a esa corporación. Ese anónimo llegó a esa corporación el 2 de febrero del 2023. La ley 996 del 2005, Ley de Garantías Electorales, dice con absoluta claridad que por petición de parte solamente se pueden abrir investigaciones a las campañas presidenciales en lo que se relaciona a la violación de las reglas electorales o financiación de las mismas dentro del mes siguiente al momento en que se declara el resultado de esas elecciones o elegido el candidato ganador. Entonces, a todas luces, la decisión de aperturar la investigación por el Consejo Electoral es extemporánea. No podía darle curso a esa petición ciudadana. Primera irregularidad. Sí. Segunda irregularidad. Como hubo quejas que se presentaron ante la Comisión de Acusaciones y simultáneamente ante el Consejo Nacional Electoral, se provocó lo que se denomina en derecho un conflicto negativo de competencias. Entonces, ¿quién de esas dos autoridades debe investigar la campaña del hoy presidente? Esa decisión la adoptó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que para estos efectos opera como un juez, no como una instancia de consulta. Su decisión es vinculante, pero el error de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, como lo ha advertido el profesor Yesid Reyes Alvarado, está en que esa sala no tiene competencia para dirimir conflictos entre un organismo administrativo como el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que aquí funge como autoridad judicial. Entonces, ahí hay una segunda irregularidad. Pero entonces sería 2 veces falta de competencia. La primera, falta de competencia del Consejo Electoral para investigar al presidente. Y la segunda, falta de por extemporánea y pues porque ya es presidente. Y falta de competencia de la Sala de Consulta para dirimir
no tenía esa competencia el Consejo de Estado para definir quién debe investigar al presidente de la República en este caso, y ellos muy equivocadamente decidieron remitir esas diligencias al Consejo Electoral, que prevalido esa circunstancia está incurriendo en otra serie de irregularidades que podemos advertir inmediatamente. Bien, entonces eso me lleva otra vez al cuestionamiento, al interrogante de quiénes están detrás de esas decisiones y de si hay más que una intencionalidad judicial, una política. Pero les voy a pedir que hagamos una pequeña pausa para atender una historia que construye paz de la Agencia de Reincorporación y Normalización ARN, que está patrocinando tanto las historias para construir paz como este podcast. Ya volvimos. Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN y Revista Raya. Historias que construyen paz. Tras la firma del Acuerdo de Paz, las iniciativas de los firmantes están creando espacios de esperanza y reconciliación en Colombia. La Casa de la Paz es un espacio que agrupa múltiples productos de firmantes y víctimas de todo el país. Biblioteca, tenemos librería, tenemos los productos de otros firmantes y de víctimas del conflicto, merchandising, cafés, mieles, flor de Jamaica, el biche. La Trocha es una cerveza artesanal hija del proceso de paz, fabricada con amor fariano, anhelo de cambio y voluntad de paz. La Trocha es una cerveza artesanal y tú sabes que las trochas son caminos que se hacen al andar. El campesino cuando va explorando terrenos pues va haciendo la machete, pero también queríamos decir que cuando una trocha no se transita suficientemente, la trocha con el tiempo se cierra. Y queríamos como dar a entender que si la trocha de la paz no la transitamos todos, no solamente las dos altas partes contratantes, esa trocha podría cerrarse. Para nosotros estar aquí es apoyar el acuerdo. Estar aquí es apoyar un proceso, un compromiso que firmó el gobierno colombiano con un grupo al margen de la ley, y ese grupo está comprometido en no volver a empuñar las armas. Por esa razón estamos aquí y por esa razón le apostamos a este proceso. Eso significa para nosotros estar aquí en la casa. En otro lugar del centro de la capital está la Casa de la Roja, otra cerveza artesanal elaborada por firmantes del Acuerdo de Paz. Y en el Centro Comercial San Martín pueden encontrar más productos de las empresas de los firmantes. Uno de los pilares fundamentales de la reincorporación es todo su desarrollo social económico. Y esto se genera a través de estos proyectos productivos, en donde se le permite que las personas que están detrás de cada uno de los productos, de los emprendimientos, tengan una asistencia, pero también tengan un proyecto de vida económico autosostenible. ¿Eso qué permite? Permite que a mañana puedan estar en competencia con cualquier otro producto a nivel nacional e internacional, como algunos de los productos que ya han salido al exterior. Estas iniciativas ayudan a la reconciliación de los colombianos. Visítalos y apoya sus proyectos que pretenden construir una paz estable y duradera. Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN y Revista Raya. Historias que construyen paz. Te decía entonces, Alejandra, si usted cree, como parece creerlo el presidente, pero incluso abogados de la oposición política lo han dicho también, que el Consejo Electoral está por fuera de sus funciones, está violentando el fuero presidencial, pero además la Constitución, y entonces, en consecuencia, sí cree que hay una intencionalidad más política que judicial en todo este asunto. Entonces te voy a empezar desde otro lado. Sí hay, por lo menos lo que uno puede ver es que hay un contexto que permite hacer una interpretación de que puede haber una intencionalidad política, porque el contexto, yo no me acuerdo, Armando, pero creo que esta es la primera vez, por lo menos desde Samper, que la investigación de una campaña llega a pensar en las multas para un presidente de la República. Creo que normalmente se hacían se acababan, digamos, precluían todos los tiempos, absolutamente no pasaba nada en el Consejo Nacional Electoral. Hay unas sanciones, sí, de varios gerentes de campaña, un par creo,
pero pasaban por fiscalía. Y si se llevaba algún tema frente al presidente de la República, pasaba en el Congreso de la República, pero creo que en el Consejo Nacional Electoral nunca había pasado ni se había dado tampoco esa discusión de a quién iban a multar. Los procesos terminaban sin siquiera haber avanzado muchísimo. Entonces, pues es la primera vez que en el Consejo Nacional Electoral también creo que hay una mayoría que no es de los partidos del establecimiento, sino de la oposición. Dicho esto, dejo absolutamente claro también que a esto no se le apareció al gobierno. Es decir, el gobierno sabía cómo estaba conformado el Consejo Nacional Electoral. Al gobierno se le presentó al inicio de su gobierno, inclusive por parte del doctor de la Calle, una propuesta de reforma del Consejo Nacional Electoral y ni siquiera la volteó a mirar. Ni siquiera. Me imagino que entonces le parecía que estaba bien que estuviera conformado de origen político. Sí, pero es que en cada elección, Cecilia, el tema de el origen y la conformación del Consejo Nacional Electoral siempre es un tema, porque los partidos que pierden o que no tienen mayorías en el Consejo Nacional Electoral, los que se les abren investigaciones o son multados, inmediatamente sacan el tema de la conformación política como uno de los temas de que puede generar falta de garantías para las diferentes organizaciones o algunas organizaciones políticas. Entonces no es nuevo, me parece, y te lo voy a decir, me parece completamente injusto que ahora caigamos en cuenta o que el gobierno nacional caiga en cuenta que quienes lo conforman es de origen político, porque lo sabe, participó en la elección de ellos, se les hizo una propuesta de reforma, ni siquiera tuvieron la decencia. Hay algo que es como parte de la esencia parlamentaria y es darle primer debate a las propuestas que llegan. La propuesta del doctor de la Calle no tuvo ni siquiera el primer debate, y te aseguro que así hoy se presentara una propuesta de reforma del Consejo Nacional Electoral, la mayoría la hunde, porque siempre se piensa que de pronto esa conformación de origen político me puede servir en algún momento. Sí. Entonces yo entro a... El momento sería inapropiado, pero el momento sería completamente en la inapropiado. Política que está presentando el gobierno precisamente hay una... No es reforma, pero sí una modificación del Consejo Electoral, pero en este momento yo digo, este lío es lo sabían, ¿no? Y no fue, y además frente a las características que señalan de la vida de tres por lo menos de los magistrados, con esas venían. Aquí no se le aperturó investigación a nadie en la Corte Suprema de Justicia después de que fue elegido. Hay unas características de política regional que se conocían desde antes también de uno de los integrantes, nunca se puso en duda. Y otras características de de una cercanía política frente a un partido y de unos hechos del pasado de otro de los miembros del Consejo Nacional Electoral que también sabían. Entonces, darse cuenta ahora, no me parece que en el debate político, pues obviamente saquen todas las herramientas, pero en el debate que estamos frente a cuáles deben ser los pasos para mirar lo que pasa en la financiación de las campañas políticas, es revolver peras con manzanas, es muy poco serio del gobierno. Y yo creo que nos tenemos que atener a estos temas. Ellos ya sabían, entonces si se sorprendieron, pues lo lamento muchísimo. Armando, usted nos puede ayudar mucho en esto, porque usted fue magistrado, como dijimos al comienzo, del Consejo Electoral. ¿Cómo le fue a usted? Porque usted fue investigador de una campaña, si no estoy mal, de la de Santos, sí, o de la de Oscar Iván Zuluaga, o en ese tiempo se trataron de investigar ambas. Y ambas se cerraron rápidamente con la mayoría de los votos en contra suya. ¿Cómo fue esa historia? Pues lo digo porque es como si fuera el lado contrario de lo que está ocurriendo. Claro, porque era minoría. Es que mira, sí, es muy complicado cuando uno ve cuáles son las mayorías que componen el Consejo Nacional Electoral. Eso hay que cambiarlo, es urgente cambiarlo, pero no es nuevo. Ok, entiendo. Sí, esos episodios que usted menciona, Cecilia, me llevaron a mí a presentar en el contexto de los acuerdos de paz del 2016 un proyecto de reforma a la organización electoral, al Consejo Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y por la propuesta que presenté de reforma al Código Nacional al Consejo Nacional Electoral, yo, que había sido postulado para ser parte de la misión electoral que se instituyó en desarrollo de esos acuerdos, fui vetado por el Congreso de la República. No me permitieron hacer parte de esa comisión porque no aprobaron una licencia
que yo de una manera candorosa solicité para que no hubiera incompatibilidades entre lo que iba a hacer allá y lo que estaba haciendo en el Consejo Pero lo Electoral. vetaron, ¿por qué? Como una forma de castigo por proponer. Porque era un magistrado incómodo en relación con las opiniones que sostuve en su momento. Y recuerdo muy bien ahora que me hizo usted una entrevista en ese contexto y yo definí el Consejo Nacional Electoral como un animal dormido, un felino, una fiera dormida que se activa a conveniencia de las mayorías en el Congreso. Entonces puede que no pasa nada en el Consejo Electoral en 3 o 4 años, pero cuando hay la oportunidad política para que sus competencias se vuelvan relevantes, pues esa fiera dormida se activa desde los directorios políticos. ¿Qué presentación tiene, por favor, que el actual presidente del Consejo Nacional Electoral tenga in pectore aspiraciones para ser candidato al Senado de la República en el año 2026 y que las competencias que ejerció como magistrado, siendo integrante de la corporación en las elecciones anteriores, las hubiera puesto en conocimiento de los partidos que tenían en su despacho asuntos por resolver? El doctor Lord Dewey, en realidad, de verdad, tendría que separarse no solamente de la investidura de presidente del Consejo Nacional Electoral, sino debería renunciar a su investidura del Consejo Electoral. Supuesto, es indebido. Porque su decisión, la dirección, el liderazgo que él tiene en esta deliberación institucional puede acarrear unas consecuencias gravísimas para el orden constitucional colombiano. El Consejo Nacional Electoral tiene que ser un órgano autónomo, independiente, neutral, que no tenga una relación directa ni origen en los partidos, o por lo menos aparentar que no la tiene, pero todos sabemos que los magistrados tienen origen político, tienen origen electoral, y que están están puestos allá para proteger los intereses de los partidos y ahora muy convenientemente emplean unas competencias mal entendidas que les da la Constitución para generar una gran crisis política en Colombia, porque jurídicamente lo que están haciendo no tiene ninguna consistencia institucional. Eso significa entonces, Alejandra, que si volvemos al mismo canto, y es que están los partidos activando, los partidos que en su mayoría, los tradicionales, son de oposición al actual gobierno, que como sabemos pues está fuera, digamos, del establecimiento rutinario político del país, lo están activando. La oposición política, el Congreso está activando a sus voceros en el Consejo Electoral para poner contra las cuerdas al presidente, ¿sí? Pues mira que lo más terrible es que lo activen o no lo activen, con todo lo que está pasando, están poniendo al presidente contra las cuerdas y están precisamente afectando la dignidad presidencial, que era todo lo que se buscaba teniendo un fuero integral, teniendo la prohibición expresa de no abrir investigaciones después de los 30 días de la elección presidencial, es decir, todo lo que se buscaba proteger para mantener la credibilidad en la figura presidencial. Con todo esto que está pasando, así ya a estas alturas el Consejo Nacional Electoral reciba la instrucción de retirar el nombre del presidente. Todo lo que ha pasado, se ha generado en la opinión pública una discusión absolutamente dañina, que además lo que pareciera es que ya fue condenado. Ojo, estamos frente a una resolución de apertura. Aquí pareciera que estuviéramos esperando la resolución de condena o que dijeran cuánto es que es la multa. No es que todavía no se ha llegado allá. Y pareciera que ya estuviera condenado. Entonces, el daño que se le está haciendo es muy grande. Pero es un daño institucional, ¿no? Pero gigantesco a la figura presidencial. Piensan que esto es para ahora. Si estas cosas siguen, esto puede pasarle a otros presidentes. Porque si depende de las mayorías políticas que hay en el Consejo Nacional Electoral, si eso genera o no falta de credibilidad, eso le pasa a uno y eso sigue pasando. Por eso tenemos que reformar. Y como dice Armando, el Consejo Nacional Electoral, eso no da espera. Un Consejo Nacional Electoral de origen político es un desastre para la democracia de un país. No tenemos que ir muy lejos. Hay que ver países vecinos que han pasado por consejos nacionales electorales completamente politizados, que no son independientes o que den favores políticos y
pierden la credibilidad de los ciudadanos en las decisiones que toman. Pongámosle nombres a esto. El magistrado, uno de los magistrados, y yo además me niego como a decirles magistrados, con perdón de Armando, consejeros electorales, porque magistrado no tiene nada. Yo no fui magistrado, fui consejero electoral. Uno de los consejeros electorales investigadores del presidente, porque son dos, por cuenta de dos quejas que llegaron. La una, como usted dijo, es, Armando, anónima, pero la primera fue de Eduardo Rodríguez, quien fuera congresista muy cercano a Álvaro Uribe, y él tramita su queja y mágicamente, o vamos a creer ingenuamente, o de alguna manera baja del cielo una palomita y le cae la investigación al enemigo más fuerte que puede tener el presidente. Estoy hablando con hechos, no estoy hablando con mi opinión. A Álvaro Hernán Prada, que es el uribista que está en medio de una investigación penal en la Corte por soborno a testigos, al lado del expresidente Uribe, y él es el investigador del presidente Petro. O sea, ¿en qué país del mundo, no estamos hablando en Colombia, y saquemos los odios y los amores políticos, puede tener un presidente de la República o cualquier ciudadano, un juez, que es enemigo de él? No, es que eso no debe pasar. Nosotros nos quedamos con un modelo que es más o menos de la década de los 80, cuando hubo los retornos de la democracia en América Latina, década de los 70, donde lo que se buscaba era que para poder dejar las dictaduras, los partidos políticos hicieran parte de la autoridad electoral para que ellos también tuvieran credibilidad en que el proceso electoral iba a funcionar de manera adecuada y transparente. Ahora hemos avanzado hacia órganos que son completamente independientes. Entonces, mira, precisamente esa es la discusión en la que estamos. Entonces dicen muy bien, como alguien del Partido Liberal o como alguien del Centro Democrático pueden ser quienes estén sustanciando todo el proceso del presidente Gustavo Petro. Esa no debería ser la conversación, por eso estamos tan equivocados en la forma en que hoy tenemos el Consejo Nacional Electoral, pero yo quiero insistir, Cecilia, en esto. Eso lo sabía el gobierno. Se le pidió al gobierno que cambiáramos esto antes de este debate, en la primera, lo recuerdo, en el primer semestre. Ni siquiera se discutió. Entonces, eso fue, a ellos los votó el Congreso. Los miembros del Consejo Nacional Electoral fueron elegidos por el Congreso, en el Congreso los conocen. Sus hojas de vida las conocía el Congreso. No son personas que uno diga, yo no tengo ni idea de dónde venían. La mayoría de ellos son muy conocidos, quizás hay un par de magistrados que no son tan reconocidos. Entonces, pues eso es lo que tenemos. No podemos afincar la falta de credibilidad o credibilidad en las decisiones del Consejo Nacional Electoral cuando nos conviene recordar o no el origen político. Eso fue lo que decidieron. Lo que tenemos que poderlo afincar es que el proceso sea absolutamente claro, en que tener unas pruebas que sean absolutamente claras, pero que sobre todo el Consejo Nacional Electoral entienda el lugar que ocupa el presidente de la República y que podamos nuevamente caminar hacia una protección del fuero y de la dignidad presidencial a través del fuero. Volvamos atrás porque me parece que la historia... No, y a mí me encantaría saber, Armando, es así, mira, cómo se asignan los casos. Porque uno sabe que en la Corte Constitucional hay unos sistemas. Los casos. Es un poco lo que yo decía ahora. En las corporaciones. ¿Cómo lo de Eduardo Rodríguez, que es del Centro Democrático, le llega a Álvaro Hernán Prada, que es del Centro Democrático? Yo quiero, para agregarle otra cereza a este pastel, quiero mencionar el siguiente aspecto. La Ley de Garantías Electorales dice que hay dos maneras de iniciar una investigación contra una campaña presidencial: por solicitud de parte o de oficio. Por solicitud de parte se tiene que presentar esta, como ya lo hemos dicho, un mes después de declarado el resultado electoral. De oficio, dice la ley, en cualquier tiempo. O sea, el Consejo Electoral puede en cualquier momento reabrir una investigación. La pregunta es por qué no apeló a esa competencia oficiosa que tiene. Y tal vez la respuesta haya que buscarla por este lado, porque es que la investigación se aperturó luego de que las entidades de auditoría externa que contrate el Consejo Nacional Electoral para hacerle una vigilancia
a la presentación de los informes de ingresos y gastos de las campañas, ya había rendido su peritaje, su dictamen, y había autorizado que se le reconocieran los dinero. gastos de campaña a la campaña del candidato Gustavo Petro. Entonces, pensando mal, porque yo estuve adentro del Consejo Nacional Electoral, digo, ¿por qué no se convoca esta investigación a la entidad contratada por el Consejo Electoral para que nos diga por qué ellos no advirtieron esto? Si Desde luego, claro. Si las La acusaciones auditoría. son tan de bulto. Entonces, si esas irregularidades se cometieron y son manifiestas, esa empresa auditorial ha debido advertir y ha debido rendir un concepto diciendo el Consejo Electoral no debe reembolsar los recursos por concepto de reposición de gastos a la campaña del presidente. En primer lugar. Claro, pero entonces el Consejo Electoral no invoca su competencia oficiosa, sino que invoca la denuncia de un anónimo que se presentó Primero, sí. extemporáneamente. Entonces, cuando yo estuve en el Consejo Electoral, eso fue lo primero que se advirtió. Y al final del periodo nuestro, el Consejo Electoral decidió dos cosas sobre las campañas de Zuluaga y de Santos. En cuanto a la de Zuluaga, hicieron el favor completo, porque fue absolver a Zuluaga del escándalo de Odebrecht, a pesar de que la Fiscalía posteriormente Y qué vergüenza, la y Fiscalía en el transcurso le abre de la penal, investigación está a punto de estableció con claridad ser cuáles condenado. fueron las irregularidades penales. En el caso de Santos, el Consejo Electoral dijo, nosotros no tenemos competencia, remitamos estas diligencias al Consejo Nacional, a la Comisión de a la Acusaciones. Comisión de Acusaciones. La pregunta es por qué el Consejo Nacional Electoral no dice ni una sola palabra en este proyecto de 500 hojas sobre ese antecedente. ¿Por qué cambia su doctrina según los vaivenes de los intereses políticos y electorales de quienes están detrás de la elección, de los que están tomando la decisión hoy? Bueno, estuve revisando para esta entrevista y resulta que hay una otra denuncia que aumenta, digamos que alimenta la investigación del Consejo Electoral, y resulta que sus activadores, sus denunciantes, son el alcalde Federico Gutiérrez, el congresista Miguel Uribe y el otro congresista que se llama Polo Polo, que si bien no es del Centro Democrático, sí está muy cerca del uribismo y es un feroz opositor del presidente. Esas denuncias también deberían tener alguna forma en una eventual reforma de colarse y de saber cuáles son los intereses, si son políticos o si son reales. Yo le voy a contestar con una ironía, Cecilia. En este caso, Miguel Uribe, Polo Polo y la otra persona que usted menciona sí hicieron la tarea de leerse el Código Electoral, la Ley 996, porque esas denuncias no se presentaron al Consejo Electoral, sino a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero la comisión se la remitió al Consejo. Bueno, pero aquí no aparecen En una cosa mencionadas. que no entiendo por qué. Aquí no aparecen mencionadas, pero lo que nosotros estamos sosteniendo es que todo ha debido remitirse a la Comisión de Acusaciones. Al contrario. La Comisión de Acusaciones, todos sabemos los problemas que tiene. Es un organismo político, etcétera, etcétera. Es Pero casi lo mismo, ¿no? es Consejo el- Electoral y Comisión es el- de Acusaciones. es el Tienen mala Sí, fama los claro. dos por, Y en este por caso falta de- los congresistas fungen como autoridad judicial Más grave. y tienen una mayor jerarquía. Entonces, mientras la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en un juicio por indignidad o violación de los topes electorales, actúa como juez, el Consejo Electoral actúa como autoridad administrativa. Esa competencia, ¿quién ha debido asignarla? La Corte Constitucional. Entonces ahora, el peligro de esto, que ya está advertido, es el siguiente. El Consejo Nacional Electoral, si todo sale como ellos lo están contemplando, en menos de 5 meses va a formularle cargos
al presidente y va a decidir que efectivamente cometió una serie de supuestas irregularidades en la financiación de su campaña. Y va a decir lo que está pensando hoy el presidente del Consejo Electoral. No, nosotros no podemos tocar el fuero del presidente, le remitimos estas expedientes a la comisión de acusaciones, pero ese es un acto administrativo que está en firme. Entonces, le crea un precedente a la esta comisión, decisión pero gravísimo. le crea una camisa de fuerza a la comisión de acusaciones. Es gravísimo. Y la porque condiciona. Para que la comisión de acusaciones adopte otra lógica, tiene que dar sin efecto la decisión que estaría tomando el Consejo Nacional Electoral. Y no lo puede Fíjese ignorar. usted la estrategia de engaño del doctor Lorduy. Dice es que nosotros no vamos a tocar el fuero constitucional del presidente, vamos a investigarlo y eso lo remitimos a la comisión de acusaciones. Sí, pero lo van a remitir ya con una sanción anunciada al resto de los miembros de su campaña, Eso con es un acto gravísimo. administrativo en firme. Es gravísimo Están lo que creando está las diciendo. condiciones. Claro, es que, digamos, en parte de las discusiones que se tienen, además, son conversaciones con abogados muy importantes, es que lo que se ve es eso. Digamos, a veces vemos esta discusión de que si el paso que se entrega el papel la firma quién. No, de verdad lo de fondo, y por eso te digo que posiblemente es la tutela, y la tutela es el camino más expedito. Es que pase lo que está señalando Armando. Es que termine que termine la campaña con una sanción de unas multas, que las multas se tengan que pagar de manera solidaria. Entonces le llega la información y pues sale la sanción para el presidente de la República, ya con nombre propio. ¿Qué es lo que estás diciendo? Que efectivamente se violaron los topes, no hablemos de nada ilegal, se violaron los topes o no hubo no sellaron de manera adecuada la contabilidad. Pero eso sigue en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Acusaciones. Tú estás llegando, el presidente está llegando a la Cámara de Representantes, a la Comisión, ya con una sanción. Claro, con una multa además. Con una multa que además tienes que pagar. Es decir, eso cambia completamente las condiciones del debate que se tiene que dar frente a lo que le compete a la Cámara y al Senado de la República, que es la indignidad presidencial. Porque si estamos hablando de recursos ilegales, si estamos hablando de financiación ilegal, tendrá que saltar a la Corte Suprema. Pero cambia y condiciona completamente lo que sigue. Por eso es tan importante. Entonces sí se está creando un camino se está creando un escenario. al presidente. Es un escenario terrible que la Corte Constitucional quiso evitar con la sentencia del 2005. Eso es lo que se busca proteger en una democracia, que puedas seguir un camino donde puedas mantener la dignidad y la gobernabilidad. ¿Por qué es importante mantener la dignidad y la gobernabilidad en democracia? ¿Por qué? ¿Para terminar el periodo constitucional para que fue elegido este presidente o cualquiera otro? No, eso, porque la estabilidad institucional y la estabilidad de todo un país. Es por eso. Porque no es para que un señor o una señora puedan terminar un cargo, que es importante por ser la presidencia, pero sobre todo es para que haya una estabilidad y credibilidad en las instituciones. En el presidente se reúnen, o la presidenta, cuando tengamos presidenta, todas las dignidades de este país, es decir, representa la unidad nacional, representa la fortaleza de las instituciones, representa la credibilidad que se tiene como nación, en que tenemos un camino juntos para recorrer. En él reside que la Constitución, o en esa persona, en ese cargo, que la Constitución se cumpla como un acuerdo entre los ciudadanos para vivir en comunidad. Todo se resume en ese cargo presidencial. Quitarlo, y nosotros tres que sí lo vivimos, muchos quizás de los que estén acá, cuando pasó lo de Samper fue terrible para el país. Así fue terrible, porque queda un país completamente descuadernado, sin tener claro. Quebrado. Pero absolutamente quebrado, con falta de certeza, de seguridad, sin saber que si quien lidera esa gesta puede liderarla, porque es digno de liderar esa gesta. Y es muy gravísimo el escenario que se está generando. Hay una ruptura de un principio de la igualdad de armas frente a una acusación por indignidad o por la eventualidad de un delito contemplado en el Código Penal, por lo siguiente, porque ya con una decisión precocida en el Consejo Nacional Electoral, que va a ser, digámoslo, utilizando una terminología penal, el auto cabeza de proceso, el acusado, en este caso el presidente de la República,
no llega bajo el principio de presunción de inocencia Sino a al la contrario. comisión de acusaciones, sino va a llegar con la carga de desvirtuar un pliego de cargos que ya tiene fuerza ejecutiva. Seguramente inmediatamente impondrán las sanciones administrativas pecuniarias contra los demás integrantes de la campaña, y el presidente en ese momento no llega con el principio de presunción de inocencia, sino le tocará empezar a demostrar que lo es. Eso por una parte. En segundo lugar, este antecedente está cambiando nuestro diseño constitucional. ¿Por qué razón? Porque le está dando un poder y una competencia a un órgano administrativo que va a fungir con un poder de juez inicial frente al presidente de la República, Pero entonces que le suprime toda los mecanismos de protección institucional que contempla la Constitución en el cargo. Pero entonces, para concluir nuestro programa, me parece terrible lo que las expectativas y el futuro que nos espera, y el presidente Petro, que ha hablado mucho en algunas ocasiones en exceso de golpe blando, golpe de Estado, en esta ocasión tiene razón. Estamos al borde de un camino que va a llevar a un golpe judicial, por llamarlo de esa manera, ¿sí? Pues estamos en un camino que nos lleva a muchas incertidumbres, por eso yo vuelvo a insisto, la estrategia jurídica del abogado del presidente es una estrategia jurídica que es clara, pero además se busca que en el corto plazo pueda volver y colocar las cosas en su orden, y eso depende de la Corte Constitucional. Es Cecilia, usted lo que estaba hablando de una tutela. Sí, una tutela puesta por el abogado del presidente, claro, ante la sobre Corte. El debido proceso, porque sobre el debido proceso, porque es precisamente, y retomo lo que decía Armando, el debido proceso es que esto se hace ante la comisión de acusaciones, y regresa a la Corte nuevamente para abrir el camino hay un fuero integral, y porque hay un interés mayor, muy importante, que proteger con ese fuero integral. Y ojalá la Corte, que creo que no nos ha decepcionado, la Corte Constitucional, ponga las cosas en su orden nuevamente, con sentencias que ha dicho, no para este caso, digamos, ninguna Corte debe moverse por un nombre propio. Regrese nuevamente a su sentencia y vuelva y aclare nuevamente cómo deben ser las aguas, y que el Consejo Nacional Electoral también le baje el volumen a este debate al que le ha subido muchísimo el volumen y lo ha pasado al escenario de lo político. Ahora, la comisión de acusaciones, para concluir de nuevo, no lo espera un mejor camino tampoco al presidente, porque la comisión de acusaciones está compuesta de nuevo por congresistas que en su mayoría son de la oposición, o sea, son representantes de los partidos tradicionales, y su presidenta actual, les recuerdo, es Catherine Miranda. Entonces es como una mezcolanza de intereses allá y acá, y como si todo se estuviera confluyendo para... Lo paradójico de esto, el país de Ripley. Ahora estamos llegando a la conclusión de que desde el punto de vista institucional, la comisión de acusaciones, que ya es mucho decir, es más garantista que el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo le parece a usted? Entonces, pero es el diseño institucional que tenemos, y claro, todos sabemos que ahí las decisiones no son jurídicas, son políticas, pero es lo que formalmente establece nuestra Constitución, y este aspecto, esas formas jurídicas, hay que cuidarlas con mucho empeño, porque eso depende de la legitimidad de la decisión que finalmente se tome. Me parece que es la consecuencia también de tener un presidente nuevo, de otros nuevo en el sentido de que representa unas fuerzas perfectamente distintas de las que ya han estado manejando el país durante muchos años. Muchísimas gracias, Alejandra Barrios, directora de la MOE. Muchísimas gracias, doctor Armando Novoa, abogado y magistrado del Consejo Electoral. Gracias por la invitación, Cecilia. Cecilia, gracias por la invitación. En la Raya, con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.